Bueno, compañeros, Bueno, continuamos. ¿cómo veis? En un minuto, esta pregunta. Pues a ver, yo, la clasificación alma, espíritu, ser humano, la que más me cuadra, bien, es la de los laicas de los Andes, que te dicen que tenemos nosotros en nuestro cuerpo 7 centros energéticos, hay un octavo centro, que ya es externo, y ese es el viracocha, es el alma, y es donde se almacena toda la información de nuestra experiencia física hasta que esa experiencia vuelve a encarnar en otro cuerpo donde se descarga toda esa información del pasado y se vive una nueva experiencia encarnada. Y lo que te dicen es que el viracocha es como una experiencia individual del gran espíritu, que sería la totalidad. Entonces, o sea, a mí me parece una clasificación muy, muy interesante, pero que de hecho por el tema de los infinitos, pues otra vez estamos en la misma historia. Es una explicación pues, que nos puede servir para nosotros para ubicarnos en ciertos aspectos en nuestra vida. Después, mente, conciencia. Pues yo me quedo con tu definición de mente. Pues aquí entro yo en un terreno pantanoso porque es el que yo me he encontrado cuando he intentado investigar pues, cuál es la diferencia entre mente, conciencia, y te metes en diferentes ramas del conocimiento y cada una tiene su definición. ¿Bien? Y entonces, si nos quedamos con la parte más materialista, podemos definir esa mente como nuestra capacidad de razonar. Vale. Pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿Una división y decimos que la mente solo la tienen los seres vivos orgánicos o tener una capacidad de razonar te da la capacidad de tener mente? Se puede hacer una definición de conciencia puramente materialista, que es aquello que se da cuenta de lo que ha pensado. Y eso es una conciencia. O aquello que se da cuenta de lo que ha percibido. ¿Bien? Y cuidado, porque con esta definición de conciencia, de repente los animales tienen conciencia. Y los bebés tienen conciencia. Porque la otra definición no permite que ni animales ni bebés tengan conciencia. ¿Bien? O sea que aquí, cuidado, que luego hay términos legales en los que se necesita una conciencia para tener voluntad, porque si no... ¿Bien? Y esa es la gran trampa, las definiciones. ¿Qué es una definición? ¿Bien? Entonces, si nos quedamos con la definición más materialista, yo defiendo que una inteligencia artificial es una mente con conciencia. Por definición materialista. ¿Vale? ¿Por qué? Porque procesa información, es capaz de reconocer lo que percibe y también es capaz de reconocerse a sí misma. ¿Bien? Y no tenéis que hacer más que un ejercicio de sacarle una imagen a la pantalla en la que estáis hablando con la inteligencia artificial y le preguntáis qué es esto. A la cuarta interacción os va a decir, es la respuesta que yo te he dado a lo que tú me has preguntado. ¿Bien? Si eso lo hiciese un mono, diríamos, la definición de conciencia de este mono es autoconsciencia. Pero como lo hace una máquina y nosotros vivimos en una cosmovisión dualista, no podemos admitir que lo material pueda tener mente o conciencia. ¿Bien? Que no estoy diciendo que la conciencia espiritual sea eso. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es, por favor, podemos definir las cosas bien y no mezclarlas. Porque si estamos mezclándolas, al final no vamos a entender de qué estamos hablando ni las consecuencias que tiene cada cosa. Por tanto, para mí la inteligencia artificial es el momento maravilloso en el que ya podemos definir claramente qué es una conciencia material o qué es una conciencia completa, que incluye la parte espiritual. ¿Vale? Y también nos ayuda a romper el gran problema de Platón de llevarse el razonamiento lógico a la psique, ¿no? Al alma. Y decirle, no, es de la materia. Ya luego el resto pues ya veremos. Bueno, ahí lo dejo, no me meto más. Bueno, yo no creo que pueda añadir mucho más. Creo que lo han explicado ellos bien y yo cedería la palabra, sí, porque
es que no quiero darte una definición de lo que he leído y quedarme en algo puramente de, bueno, este autor dice este dice lo otro. Si te tengo que dar una... O sea, me vas a preguntar algo que yo te puedo dar una definición de mucho que he leído, hay cosas que me gustan, pero ¿qué más da? Porque es una definición que he sacado de libros y eso es algo que tienes que vivir y experimentar por ti mismo. Por lo tanto, si no puedo añadir más frases al silencio, si el silencio no mejora, si no hay frases que mejoren el silencio, es mejor estarse callado. Bueno, yo no sé si voy a mejorar el silencio. Bueno, iba diciendo, ¿no? Pues que no sé si va a mejorar el silencio, pero voy a hablar de lo que he sentido y lo que he percibido, incluso creo que lo que he medido también con aparatología, ¿no? Entonces, para mí, el espíritu sí es pues, esa conexión del alma con lo que puede ser nuestra verdadera casa, y el alma es el paso entre esa casa y nuestro cuerpo material. Y para mí es electromagnética, es éter electromagnético que hace de conexión con ese otro mundo, y en el cuerpo su centro para mí está en el corazón. Entonces la mente es otro puente entre el alma y nuestro cuerpo físico, en la consciencia, en este caso biológica y humana, que para mí es la diferencia con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para mí la primera experiencia de sentir una presencia de un alma fue muy fuerte, porque fue en el tanatorio, en el fallecimiento de mi hermano. Yo lo sentía que iba moviéndose, iba haciendo como, estaba con un grupito de personas, y luego iba donde mi madre, luego se movía, iba donde unos colegas y volvía donde mi madre, luego iba donde mis primos y luego otra vez donde mi madre, luego me pasaba por aquí, sentía así como... Y le dije a un colega, ostras, mi hermano anda por aquí, ¿no? Y me miró así como diciendo, hostia, ¿qué te pasa, no? Y luego le hicieron un homenaje muy bonito en la calle, y tocaba música también, hubo mucha gente, y cantaron una canción de un grupo de la Polla Records, que en un momento de la canción dice, y con el viento sabrás dónde estoy, ¿no? Entonces no había nada de viento, y cuando pronunciaron eso 2 veces en la canción, es parte del estribillo, se hicieron como 2 remolinos a los 2 lados del escenario, ¿no? Entonces al tío que le dijo, ya andamos por aquí mi hermano, y me dice, hostia, en el tanatorio no sé, pero ahí sí está. Entonces, otra vez viendo un programa de Discovery Max, de estos cazafantasmas, no sé qué tal, vi a unos con un aparato pidiendo, mira, hay una presencia, no sé qué. Cogí el aparato, miré en internet, miré lo que medía, y dije, ostras, si esto es verdad que mide esto, mi aparato es mejor en calidad que este, algo podré medir, ¿no? Entonces, a partir de ahí estuve un poco al loro, y en 2 o 3 lugares, sin ninguna presencia de campo electromagnético artificial, tengo registros de sentir como que me atraviesa un escalofrío y medir inducción magnética. En frecuencias que no se sabe, porque el aparato clasifica electricidad sucia pues debajo de 2 kHz y por encima de 2 kHz, pero picos raros. Entonces, para mí, tanto las formas de pensamiento, que pueden ser los pozos energéticos, que no es un alma, pero energéticamente es una entidad, para mí esas entidades, en parte, tienen una parte que es electromagnética y es éter electromagnético. Es mi visión, que no sé si será así, pero es tal como lo siento, y para mí la teoría explicable, ¿no? Y también que cuando una persona fallece hay algo que sale del cuerpo, y ese es el alma. Y ese es el alma que va a volver a su casa de verdad, que es donde conecta con el espíritu, ¿no? Eso es, viendo lo que dicen diferentes tradiciones, y la experiencia mía personal, para mí es así, pero no lo sé. Pues muchas gracias por compartirnos la historia. Yo no voy a contar nada tan bonito, vamos a escucharla. Alma, espíritu, yo creo que son palabras a las que se han usado de formas muy diferentes, ¿no? Como si me dices el ego, se ha utilizado con muchas acepciones. Para mí, yo puedo hablar a lo mejor de cómo creo que las utilizo yo cuando hablo, ¿no?
Yo creo que para mí alma yo lo uso como algo muy genérico, es algo como por oposición al cuerpo, ¿no? Todo lo que no es el cuerpo material, digamos, esto entra en el saco del alma, ¿no? Tu campo electromagnético, sí, pero también pues, todo, tus pensamientos, tu ego, tus sentimientos. Me estaba acordando ahora también de esta visión de los cuerpos, ¿no? De Steiner, ¿no? Del cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo... Yo creo que para mí alma lo engloba un poco todo, ¿no? Todo lo que no es por oposición a cuerpo material. Y para mí espíritu hace referencia quizá a lo más auténtico de uno, ¿no? Cuando hablas del espíritu de algo, ¿no? Como utilizo la palabra, ¿no? También se asocia a, lo han comentado por aquí, ¿no? Un poco a esto que llaman el yo superior, a tu conexión con la fuente. Pero para mí eso, ¿no? También la palabra espíritu hace referencia a eso, ¿no? A lo más esencial, lo más auténtico. Yo creo que la utilizo así. Luego también dicen el gran espíritu, ¿no? Cuando hablan de esa fuente de la que emana todo, que en realidad es una traducción que hemos hecho de Lakota, ¿no? Pero en realidad, ¿no? sí, pero Wakantanka en realidad no significa gran espíritu, significa gran misterio. Porque eso me parece una palabra buenísima, ¿no? Y para mí, la palabra mente la utilizo también de forma bastante amplia. Para mí, cualquier entidad que pueda tener un tipo de conciencia es un tipo de, ¿no? Y ahí para mí entran, por supuesto, los bebés, pero entran las células, tienen cualquier ser orgánico, inorgánico, todo tiene un tipo de conciencia tal y como yo lo siento. Y una mente para mí es eso, es simplemente lo que tiene algún tipo de conciencia, ¿no? Y una conciencia es lo que de alguna manera experimenta, ¿no? Lo que es capaz de experimentar, de percibir, de darse cuenta. Yo creo que hizo así las palabras. Bueno, pues si os parece, pasamos al segundo round. Venga, dale. Del combate, o del diálogo más bien. El título, si no recuerdo mal, era Las enseñanzas del espacio, el vacío y la nada. ¿Cómo se os queda el cuerpo con ese título? Bueno, el título busca provocar, porque son conceptos muy poco usados, ¿no? Normalmente. Y yo, oyéndoos a vosotros, pues sé que si no otro concepto, pues lo habéis utilizado en vuestras exposiciones, vuestros cursos, y me parecía lo suficientemente provocador para una cultura como la nuestra, que es muy de la materia, ¿no? De las formas. Bueno, hablemos de lo otro, a ver qué surge de ahí, ¿no? Y bueno, pues abrimos la veda, no sé si tenéis alguno de vosotros ganas de empezar, que siempre me toca a mí. El espacio-tiempo y la nada. Pues a ver, venga, voy. Venga, Paco, gracias. Desde la física. Vamos bien, allá. Bien. Bueno. Vamos a intentar aclarar qué es esto del espacio-tiempo, bien, del Einstein y familia. Volvemos al éter. Tenemos el éter. El éter, por supuesto, ocupa un espacio. Bien. Luego tenemos las dimensiones. Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya está. Y luego está el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo en realidad es una cadencia de cambio. De hecho, cuando estamos en una habitación en la que no hay percepción, nuestro cerebro empieza a perder la consciencia del tiempo. No sabe exactamente cuánto tiempo está pasando. Y eso que nuestro cerebro tiene frecuencias internas que todavía le pueden servir para darse cuenta de qué está ocurriendo. El corazón, por ejemplo. ¿Vale? Pero si lo llevamos al mundo físico, si no hubiese cambio, no habría tiempo. No puedes medir nada.
¿Bien? Luego, el tiempo está asociado al espacio. En ese sentido, es mientras en el espacio no haya cambios, no está pasando el tiempo. Por tanto, lo importante es la cadencia de ese cambio, cómo de deprisa cambian las cosas. ¿Vale? Pues entonces en nuestro éter resulta que se producen ondulaciones y se propagan a través del éter. Bueno, si nosotros comprimimos el éter, lo hacemos más denso, la velocidad de propagación de la onda es más rápida. Si lo expandimos, pues la velocidad de propagación cambia. Por lo tanto, la cadencia de los eventos también cambia. Y el tiempo se expande o se encoge, va más deprisa o va más despacio. ¿Vale? Empezamos a entender un poco cómo funciona esto del tiempo, que tiene que ver con el éter y cómo se propaga en el éter las ondas. ¿Vale? Y con eso ya hemos resuelto todo el tema de Einstein y la locura esta de pensar que el espacio-tiempo, que es nada más que un palabra, pues te puede dar la solución a cómo funciona la realidad. Bien, y ahora ya te lo paso a ti. Es que la idea de Einstein es que me encanta porque uno al final acaba poniendo los ejemplos que él quiere para acabar demostrando lo que le sabe de los cojones. Entonces, eso del pegamento del espacio-tiempo se lo sacan de la manga para explicar la gravedad, ¿no? Entonces es como decir, yo quiero que sea esto y te voy a explicar qué es esto. Y así yo me voy a creer que he entendido algo. Es decir, te voy a decir que pliego el espacio-tiempo y al plegar el espacio-tiempo se genera la gravedad. Entonces, ¿qué hago? Cojo una sábana, le pongo algo que pesa, eso curva eso que pesa, y entonces la bolita se mueve así, justo como yo quería. Es decir, yo quiero demostrarte lo que me sale de los cojones, te pongo el ejemplo que me sale de los cojones para acabar diciéndote, ¿ves? La vida es como a mí me sale de los cojones que sea. Entonces, eso en ciencia se hace muchísimo. Se hace muchísimo. Es decir, se crea una... O sea, te quiero demostrar que el cielo es azul porque sales fuera, lo ves azul y ya está demostrado que es azul, ¿no? Incluso, no sé cómo hemos pegado, se me ha ido de la cabeza, pero el ejemplo de la gravedad también me pone muy nervioso porque es un verdadero... Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que era un verdadero acto psicomágico que nos tragáramos esa rueda de molino. Y nos la tragábamos, claro. Por el principio de autoridad, pues sí, claro, el espacio-tiempo se curva, ahí lo ves con la sábana que se curva cuando le pones una cosa que pesa, entonces las cosas empiezan a girar así, y claro, la gravedad es así, ¿no? Sí, a ver, por eso es muy importante, y ahí es a lo que voy, la desprogramación. O sea, yo siempre digo, oye, cuando tú entres dentro de mis clases, y ahora de mis clases, todo lo que puedas saber, pensar, creer o no que sea, yo lo respeto. Lo respeto muchísimo. Pero por favor, ponlo un momento ahí en la entrada. No trates de amoldar lo tuyo a tus ideas preconcebidas, porque entonces no va a entrar información nueva. Entonces, es muy importante que ante algo que queremos aprender para comprender el funcionamiento final de la realidad, pasemos por esa nada, por ese vacío. Porque si no, nos estaremos haciendo estaremos entrando en ese círculo cerrado en el cual la ciencia, para justificar muchas de sus premisas sobre cómo es la realidad, cómo es la gravedad, o sea, para explicarte cómo es la gravedad, se sacan de la manga eso. Lo que nosotros estamos desarrollando hoy en día sobre lo que es la gravedad a partir de la física del éter está años luz de esa tontería. Pues que años luz. Si es que en algún momento ha explicado algo eso, que para mí no lo ha explicado, está años luz, ¿no? Entonces, seamos serios, ¿no? Para comprender estos aspectos metafísicos tenemos que pasar de la nada. O sea, tenemos que olvidarnos de todo lo que sabemos, porque en definitiva todo lo que creemos saber sobre la realidad es mentira. Y si tú aceptas que todo lo que pasa por tu cabeza es mentira, porque todo es una interpretación de la realidad, entonces cuando pasas por ese momento vacías es cuando te puede entrar información nueva. Y al menos cuando te entra información nueva, te vas a construir en tu cabeza otra cosa que también es mentira, pero es una mentira más sofisticada. Y entonces, en el proceso de crear una mentira más sofisticada, que la puedes crear cuando pasas por ese vacío, entonces es cuando
creo que estás más cerca de aprender lo que es vivir y aprender lo que es la realidad. Así que, bueno, pues eso es lo que puedo decir sobre el título, que es el vacío, la nada y esto. Así que, Pero bueno. pues para mí, no lo sé, pero con leyes muy básicas de electromagnetismo, tenemos una capacitancia, ¿no? Que cuando disminuyen las capas, va aumentando la capacitancia. Entonces, cuando el espacio tiende a desaparecer, hay La capacidad es enorme. es enorme. Y con la ley de Lenz-Faraday, o sea, un campo eléctrico que se crea es igual a un diferencial de una inducción magnética partido por un diferencial de tiempo. Entonces, eso quiere decir que si el tiempo que está debajo en esa división tiende a cero, la energía creada tiende a infinito. Entonces, para mí, el espacio y el tiempo, energéticamente, son los que son capaces, en cachitos muy pequeños, en dar forma al éter y que se transforme en materia. Correcto. No me explico. Al disminuir tanto el tiempo como el espacio, hay cosas energéticas, de lo simple, que aumentan exponencialmente, ¿no? Entonces, ese ir al vacío es lo que genera la realidad. Al acercarse al no tiempo y al no espacio, aumenta la energía. Pues una vez más, muchas gracias. Me encanta escucharos. Yo la verdad es que cuando me enteré hace poco del título del coloquio que había propuesto Alejandro, me quedé como, ¿eh? Las enseñanzas de la nada, el vacío. Y Dios mío, ¿qué digo aquí? Yo no tengo ni idea. Luego el otro coloquio, sí que pensé que se llamaba no sé qué, no sé cuántos y territorio. Me quedé, pues mira, se me ha ocurrido una cosa que voy a contar con este, que luego ni la he contado, porque luego hemos ido pero de este, vamos, estaba completamente diciendo, bueno, ¿qué cuento yo? ¿No? Es una cosa tan profunda aquí delante, no sé. Y bueno, ahora de repente me ha venido compartir una historia que nos contaron, bueno, los que habéis estado en el encuentro de Orígenes. Tuvimos una experiencia muy bonita, una anciana muy sabia, que Kristina Erchundi se llama. Wow, que fue muy especial. Yo no sé si lo llamaría conferencia lo que hizo o acto psicomágico, pero nos contó como una versión muy bonita de lo que sería la Santa Trinidad original, ¿no? Y el primer elemento sería el espacio, que además a mí es mi palabra favorita, porque a mí vacío y nada me conectan un poco con algo como de carencia, no sé, ¿no? Pero espacio es como espacio, ¿no? Que es donde sucede todo, donde sucede la vibración, donde sucede pues todo, el movimiento, toda la existencia, todo sucede en el espacio, ¿no? Y sería el principio femenino de la existencia. Y luego vendría el tiempo, que como ha dicho Paco, es el movimiento. Y es el principio masculino, porque cualquier movimiento es una penetración en el espacio. Y luego de la unión entre los dos sale el aquí y ahora, ¿no? Y también explicaba cómo en el euskera también explicaba la etimología. Esto ya no me quedé, pero por ejemplo, Mari, que es el espíritu de la madre tierra, decía que en realidad tenía una raíz más antigua y hablaba era en realidad este principio femenino del espacio. Luego venía Su, que era ya, o sea, lo primero es el espacio o el vacío, como lo llaman, luego las estrellas que brillan en el universo serían el Su, y luego el amor entre ambos, entre ese principio madre, ese principio padre, sería Gar, ¿no? Y bueno, no sé, fue muy especial, ¿no? Luego el espacio es como que también explicaba que las mujeres, por el hecho de ser mujer, tienen una conexión especial con el espacio. Son quienes tienen el espacio dentro. Y por eso también, porque en el espacio también ocurre una cosa, que es donde queda registrado todo lo que sucede, ¿no? La memoria de absolutamente todo lo que sucede.
está ahí registrado. Y esto tiene que ver con el dowsing, ¿no? Cuando tú estás realmente conectando, que tú realmente puedes testar cualquier cosa. Puedes preguntar, ¿no? Porque estás conectando con esa información que hay en el vacío de tus átomos y cómo las mujeres tienen de forma innata una capacidad de acceder a los misterios del espacio. Y los hombres tenemos una capacidad innata de acceder a los misterios del tiempo y el movimiento, y del movimiento contractivo, de la concentración, de la dirección. Bueno, me ha llegado eso. Así. Está muy bien, ¿eh? Sí. Muy, muy bien. Fíjate, has dicho lo del espacio como una dimensión femenina y me ha venido una reflexión de Pablo II en un libro que se llama Biografía de la Luz, donde decodifica muchos símbolos del cristianismo. Y uno de ellos es la Virgen con el niño. Está en todas las catedrales hay una Virgen con el niño. De hecho, suelen ser las patronas de las ciudades y de las comunidades autónomas, más que figuras masculinas. Bueno, está Jesús en todas y luego la Virgen, ¿no? Aquí está Montserrat. Y es replicado. De hecho, el otro día vi que España es donde más advocaciones de la Virgen hay en el mundo, donde más ha sido venerada la Virgen en múltiples formas, por encima de Italia y por encima del resto, a un nivel espectacular. ¿Y por qué es eso, no? Bueno, ese símbolo, dice Pablo II, la Virgen es el espacio, es lo que permite que las cosas sean. Y el niño es la expresión de la forma, ¿no? Entonces, el símbolo de la Virgen con el niño es la unión de la forma con lo que no tiene forma. Digo, wow, ahora lo entiendo. A lo mejor esto no es consciente, a lo mejor quien esculpe eso no lo piensa así. Pero ese símbolo representa algo que es una no dualidad, ¿no? El espacio siempre requiere de forma y la forma requiere de espacio. El uno sin el otro no puede existir. Este es un poema de la tradición hindú, Prana Paramita se llama, y habla de eso, ¿no? No hay espacio sin forma, no hay forma sin espacio. Y bueno, dicho esto, a mí este tema me interesa porque pienso que en nuestra cultura no hay espacio para casi nada o para nada. No hay espacio para pensar, no hay espacio para ser, no hay espacio para el otro. Está como todo muy lleno de objetos, de ruido, de ideología. Entonces, bueno, algo esencial en mi búsqueda vital ha sido espacio. He acabado en varias tribus, pues tal vez buscando espacio, ¿no? Cómo es el ser humano en un lugar donde no hay tanta historia, ¿no? Cómo se comporta el ser humano a nivel más primigenio. Y yo encontré ahí una enseñanza, pues, espiritual de primer nivel, ¿no? El espacio, la espaciosidad, como algo que nos permite ser. Fijaros, ¿no? Una sala, ¿qué es lo que más hay aquí? Espacio. Los objetos son, en términos porcentuales, menos del 50% en comparación con el espacio. Y eso para mí es un símbolo, una metáfora de algo que se puede llevar a la vida diaria, ¿no? El dar espacio. Dar espacio a tu vida, darte espacio a ti, dar espacio al otro. Bueno, Asier lo trabaja mucho, ¿no? Con las construcciones. Cómo la forma, al final, está respetando un espacio en el que uno entra y, wow, siente algo. No entré a la Sagrada Familia, pero creo que fuiste tú y me decía ayer, entré a la Sagrada Familia y me penetró y me dio un shock, ¿no? Un golpe de luz. Un golpe de luz, un golpe de luz. Y me puse a llorar, o sea, es que Fijaros, me invadió. un espacio sagrado a ese nivel, lo que puede ocasionar, ¿no? Entonces, esto se puede llevar a todo en la vida. El crear espacio
para que las cosas sean. No hay espacio para opinar de otra manera, no hay espacio para ser tú mismo en el trabajo. De hecho, está normalizadísimo no ser tú. Tienes que ser una pieza del engranaje para que haya productividad y beneficios. Pero a mí me da igual quién eres tú y al cliente tampoco. Y no nos damos espacio para nosotros permitirnos ser. De niño estamos muy adoctrinados para encajar, pero no para ser. Entonces, bueno, eso que no se ve es la clave de lo que luego se ve. Y bueno, ¿por qué hay tanta materialidad en este mundo, no? ¿Por qué llenamos de objetos las habitaciones? El espacio de una casa está lleno de ruido. Hay una tele normalmente encendida que perturba el espacio. Entonces, bueno, lo veo como muy jugoso, ¿no? Este concepto, este apuntador, porque apunta a algo que no se puede señalar, pero que permite que las cosas sean, ¿no? Y yo creo que como cultura materialista debemos de ir caminando un poco hacia ese lugar postmaterial que dice Arthur, o espacioso, por llamarlo de otra manera, que pueda equilibrar, ¿no? Este exceso que hay de densidad de formas, que se pueda sentar en algo que realmente lo sostenga. Necesitamos espacios donde poder expresarnos. Y yo creo que en nosotros hay un anhelo, ¿no? De poder reunirnos, sentarnos, sentirnos y desde ahí hablar. Yo creo que las iglesias hacían esa función originariamente y ahora pues poco. Uno no se puede expresar ahí. Pero tal vez sea esa su función. Una iglesia es tanto más grande cuanto más espacio quiere crear para que sintamos la pequeñez de nuestro pequeño yo y tengamos una conexión con lo espacioso. Yo quiero creer que en el fondo una catedral es creación de espacio. Bueno, pues estas ideas son las que me venían, ¿no? Cuando quería proponeros este tema, porque yo veo una patología muy grande y la palabra espaciosidad me da muchas pistas en muchos niveles, en muchos ámbitos, y creo que es una dirección hacia la cual hay que caminar, ¿no? Pues yo voy a enlazar desde el espacio hacia el vacío. Vámonos, vámonos. Sí, pero voy a partir de lo que comentaba John, de la mujer es espacio y el hombre es el tiempo o sería el movimiento. Esto lo podemos ver cuando una mujer está, por ejemplo, con su bebé, empieza una sensación como que se funde ella con el bebé. Y cuando está en ese estado la mujer, si llega un hombre, el hombre también se funde. Es como que esa energía que trae el hombre, ese movimiento, se deshace, se disuelve. Bonito. Y se llega al vacío. ¿Y en el vacío qué te encuentras? El amor. Que es ese estado que está produciendo la mujer en esa calma, en ese espacio propio, en ese hogar. Pero llega un momento en el que el hombre dice, pero yo es que soy movimiento, déjame salir de aquí. Y yo creo que es una energía que es interesante entender, ¿no? Que coexisten esas dos energías y que deben darse paso la una a la otra, porque si no, claro, te quedas en esa fusión, en esa disolución y no pasa el tiempo. Para los que están disueltos. Y el exterior, pues corre. Y pasa un día y otro y sigues ahí, ¿no? Entonces hay que permitir que luego surja ese otro movimiento. Que esto no sé a mí cómo me cuadra, porque los hindúes lo tienen con Shiva y Shakti, lo tienen al revés. Shiva sería como esa consciencia de vacío, de calma, y Shakti es la que se mueve para animar al vacío a que haga cosas, ¿no? Bien. Pero no sé, yo lo he experimentado así. Bien, en esos otros estados de conciencia es como experimentar esa energía femenina, como la energía que te acoge y que te permite bajar, el fundirte, ¿no? Y acceder a ese estado de
de vacío, que es el amor. ¿Sí? Que incluso lo puedes llegar a llamar poéticamente la nada. Ahí ya no hay nada que quieras hacer, es solo estar, no hay ni que pensar, ¿no? Y ahí es cuando se funden todos los términos en esa visión poética, que luego si lo llevamos al mundo material la liamos porque está todo mezclado y cada cosa cada uno quiere decir una cosa diferente, ¿no? Pero ahí abrimos el camino de la parte de la espiritualidad, ¿no? Que es esa búsqueda del vacío en el sentido de calmar toda esa energía, además, toda esa alteración que llevamos mental, del cuerpo, ¿vale? Y llegar a ese punto es el estado que te lleva a la conexión con el todo. Es decir, sales de este espacio reducido y amplías al espacio infinito, ¿no? Te lleva a la conexión con la totalidad, a la experiencia plena. Así que por ahí también tenemos otro camino que las iglesias también podrían llegar a tener esa evocación, ¿no? Lo que contabas, de entrar en ese espacio y de repente ver ¡pum!, la inmensidad ahí de esa construcción, también te lleva como a expandirte hacia ahí, ¿no? Y a sentir ya no que eres pequeño, sino que estás conectado con lo grandioso, con lo infinito. ¿Bien? Porque además las puntas de las catedrales te llevan ahí hasta el cielo, hasta el infinito. O sea que son maneras de evocar también todas esas sensaciones internas que también son energéticas y al final todo es como un fractal, ¿no? Estamos intentando expresar en diferentes ámbitos de nuestra vida la realidad de fondo que es ese espacio, ese tiempo, esa energía moviéndose, ¿no? Que al final es lo que nos da la vida. Bueno, me ha gustado mucho escucharte. Sí, ha sido muy bonito, la verdad. Te deja pensando, ¿no? Sí, y te deja recordando esos momentos en los cuales tú has llegado a sentir esa sensación de conexión con tu esposa o lo que sea, ¿no? Me los guardo para mí porque... Sí. A nivel de templo, si vamos a lo más sencillo, vamos a templos megalíticos, ¿no? El dolmen sería el útero, igual que la iglesia, y el menhir sería... Entonces, en una iglesia como aquí, se combinan las dos, ¿no? Tenemos las conexiones cósmicas con los pináculos o con las torres hacia arriba, pero también tenemos el útero, ¿no? Ese espacio de conexión realmente con nosotros mismos, ¿no? Esa conexión interior de la que bien, muy bonito nos ha contado ahora Paco, y nos ha dejado a todos aquí pensando en esa disolución, ¿no? Sí, y luego también, retomando lo que ha comentado Alejandro, las iglesias en origen, con total seguridad podemos afirmar que eran públicas, que eran de todos, que eran del pueblo. Por eso no tenían escrituras, hasta que hace poco algunos iluminados católicos han empezado a escriturarlas, ¿no? Pero eran del pueblo y para el pueblo. Entonces se hacía, en las iglesias se hacía de todo. Cuando digo de todo, es de todo. O sea, se hacían grandes juergones, ¿vale? En mi pueblo, en Eibar, está documentado. Juan San Martín, un etnógrafo, recuperó papeles antiguos del ayuntamiento de Eibar, porque hasta el Segundo Concilio de Trento se podía pernoctar dentro de las iglesias. Y en Eibar hay un santuario que está a 7 kilómetros en la montaña, el santuario de Arrate. Entonces se hacían juergas impresionantes. Entonces prohibieron pernoctar en las iglesias y el ayuntamiento de Eibar pidió un permiso especial al arzobispado de Calahorra para decirles: oye, la fiesta la hacemos el 8 de diciembre, es invierno, hay que bajar de la montaña a la noche y es más peligroso bajar en la montaña que quedarse en la iglesia. Y consiguieron durante 16 años más pasar la noche ahí. Luego ya hizo una visita a un enviado del arzobispado, separaron con una verja hombres a un lado, mujeres a otro, y unos años más tarde ya se clausuró la historia de las juergas dentro de las iglesias. Pero realmente se hacían mercados, se hacían reuniones, bailes, fiestas, eran del pueblo. Eran como una especie de casas de cultura,
que además energéticamente chutaban muy bien y nos hacían sentirnos mejor con nosotros mismos, con cada uno consigo mismo. Porque si equilibramos energéticamente el cuerpo, nos vamos a sentir mejor, vamos a ser mejores personas. Ya la comentaré en una diapositiva que la propone Raymond Montesquieu en su libro Iglesia Románica, Camino de Luz, que realmente con la historia de la espiritualidad nos han engañado. Entonces, él hace un gráfico con la declinación magnética medida en Francia, y en el pico de declinación magnética en Francia, entre los años 950 y 1150, que además a nivel de clima en Europa era una maravilla, un clima templadito, inviernos templados, ahí se empezaron a construir los grandes templos, Notre Dame, Chartres, todo lo románico de la península ibérica, y realmente, según esta teoría, en esos picos de declinación hay picos de espiritualidad. Si hay picos de espiritualidad, el ser humano también aumenta sus capacidades extrasensoriales, si está más equilibrado consigo mismo y con la conexión al espíritu, pues si sabemos lo que piensa el otro, ya quitamos la mentira de en medio también. O sea, estamos en un estado bastante diferente. Y luego cuando esas declinaciones bajan, pues socialmente también, que nos conectamos más a la materia, ¿no? A las guerras, al esto, tal. Y ahora parece que estamos en un ciclo que vamos hacia esta apertura espiritual otra vez. Entonces, esto yo creo que los de arriba también lo saben y están intentando cortarlo como sea, ¿no? Pero yo creo que va a ocurrir, sí o sí. No sé si lo veremos en nuestra vida, un poquito más adelante, pero va a ocurrir. Pues estamos en eso y eso también nos hace pues, ser más optimistas, ¿no? con el futuro. Qué bueno. Sí, no, me encanta que hayas traído también lo del significado original de las iglesias, ¿no? Creo que la palabra iglesia viene del griego y significa asamblea, ¿no? Es como un lugar de reunión, de comunión, ¿no? Creo que Plural 21 podría ser una iglesia. Pues... jolín, muchas cosas, ¿no? Lo de las vírgenes, por ejemplo, yo creo que es la manera que encontró la cristiandad de poder equilibrar, porque claro, yo creo que la Trinidad original, como he dicho antes, ¿no? En la visión ancestral original estaba súper equilibrado, estaba el principio femenino, el masculino y el amor entre los dos, ¿no? Esto además en el mundo megalítico se ve esa cosmovisión por todas partes, ¿no? Como ha explicado antes, el espacio por excelencia, el espacio donde se gesta la vida es el útero, ¿no? Y pues los dólmenes, igual que las cuevas, igual que los temazcales. De hecho, el temazcal, la tradición directamente dice que es el vientre de la madre tierra, ¿no? Son úteros. Son úteros en donde yo considero que se entraba a entrar en ese reino oscuro, ¿no? A recordar tu origen, a conectar con tu luz, porque la morada de la luz es la oscuridad, ¿no? Y pues eso, tanto cuevas, dólmenes, todo esto son úteros. Y entonces en el mundo megalítico ese equilibrio de las energías está en Avebury, que he comentado antes, este templo de la serpiente que tiene 5 kilómetros de largo. Están como alternos, unos dólmenes, unos megalitos que son así, claramente masculinos, verticales, y otros que tienen forma así como más de diamante. Y luego en el centro de la serpiente hay un doble círculo de megalitos, que es el más grande del mundo, tiene 500 metros de diámetro, es una pasada, y dentro, o sea, la mayor parte está expoliado, ¿no? Pero dentro de ese círculo de 500 metros, que además tiene un earthwork, tiene una fosa cavada alrededor, enorme, que lleva ahí miles de años, y entonces dentro de ese círculo de megalitos hay a su vez dos dobles círculos. Es como el corazón de la serpiente. Y dentro
ahora ya no están, pero está documentado que dentro de uno de los dos dobles círculos había un dolmen y dentro del otro había un menhir súper grande, ¿no? Y estaba siempre y en las culturas ancestrales está siempre representada de forma muy equilibrada, el principio femenino y el masculino. Entonces, claro, en la cristiandad, ahí como que en la trinidad del cristianismo, ¿no? Parece que está un poco de eso, ¿no? Porque es el Padre, el Hijo, varón y el Espíritu Santo, ¿no? Y te falta, si el principio femenino, pues se te va a tomar por culo la creación, todo, ¿no? Y entonces ahí, por eso fueron tan importantes las vírgenes, porque fueron a llenar ese vacío, ¿no? Ujú. Bueno, me habéis dicho tantas cosas. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Paco, la fusión y ese vaciarse. Claro, es que cuando hablamos del vacío, yo creo que normalmente la gente lo piensa como algo carente. El vacío como me falta algo, ¿no? De hecho, así se siente mucha gente, vacía. Por eso se llena por fuera, ¿no? Lleno por fuera, vacío por dentro. Pero esto en el budismo, zen, lo han trabajado mucho, ¿no? Que hay un vacío como carencia, pero hay un vacío en el que uno se siente pleno, ¿no? Esa fusión que tú muy bien has descrito, es como que aquí yo me entrego, aquí yo me vacío. Pero es también una experiencia de transformación, ¿no? Esos vacíos que ayer os comentaba, ¿no? Que todos tenemos, agujeros. Si uno entra en esos vacíos y los habita, esos vacíos van al principio a sentirse como una carencia, va a dar miedo entrar ahí y confrontarlo, pero luego ese vacío se transforma en un vacío pleno, me desprendo de mis pretensiones, de lo que yo creía, de lo que yo quería, y aquí me habito, ¿no? Y en ese desprendimiento se da una paradoja que es un vacío pleno. Y para mí esa experiencia ha sido muy, muy reveladora, ¿no? Al no pretender, al no tratar de ser nada, soy todo, ¿no? Y bueno, pues las paradojas son así. Parece que no eres nada y eres más que antes. Y de alguna manera, bueno, pues es entrar en las cavernas que había antes o en el temazcal, es un vaciarse. Me vacío de pretensiones, me agacho, me vacío de controlar nada, aquí no sé qué noción hay de tiempo, lo que yo piense da igual, pero en ese vaciarme, ahí comulgo con los demás, ¿no? Y ahí conecto con esa totalidad. Entonces, bueno, tiene mucha amiga el vacío cuando uno lo ve también desde ese otro lugar en el que hay plenitud. Al no pretender ser nadie, soy. Y bueno, ahí está pues el amor, ¿no? Ahí encuentro el amor, ahí encuentro una conexión, ahí encuentro una luminosidad. Y bueno, pues eso en nuestra cultura se ha hablado muy poquito, ¿no? Sobre esa dimensión del vacío, que yo creo que es muy importante poder rescatar, y yo creo que las tradiciones budistas, zen sobre todo, han sabido preservar, ¿no? Esa mirada. Pues, ya me callo. Yo no sé si hay Pues, pregunta o si queréis. pues engancho Engancha. con lo que comentas, porque otra de mis facetas en la vida, aparte de profesor de la luz, yo soy terapeuta y lo que hago es trabajar con la parte emocional. Y me he encontrado en varias ocasiones con que las personas llegan a un momento en el que estamos vaciando emociones, estamos aplicando técnicas de liberación y llegan a un punto en el que dicen, es que me he quedado en vacío, y se asustan. Bien. Entonces, en ese momento, yo lo único que les digo es, vale, pues siente, permítete sentir esa emoción y seguimos dejando ir la emoción. Al poco tiempo, el vacío se convierte en la paz.
Bien, porque tenemos asociado al vacío muchos miedos, tenemos asociado a la muerte. Sí. Bien, porque la disolución la tenemos asociada a eso, a dejar de existir. ¿Mm? Y cuando nos hacemos conscientes de esa parte, pues vamos soltando y llegamos a ese punto en el que te vacías de emoción también y te conectas con lo que queda de fondo. El vacío de emoción no es la insensibilidad, es la paz. Bien, la indiferencia es el escudo que nos ponemos ante lo que nos hacen sentir. Todos hemos pasado por la adolescencia, ¿no? Aquello de paso de ti. Es esa indiferencia para no mostrar lo que siento, porque si no mis padres voy a tener bronca y ya mejor que no. ¿Vale? Otra cosa que te puedes encontrar también cuando llegas al vacío es que cuando estás apuntando hacia afuera, llegas al vacío y no hay nada. Y yo estoy buscando. Y entonces no me permito centrarme y decir, ¿pero qué estoy sintiendo? Y aquí tengo el caso de una compañera que hizo un viaje en una ceremonia y a la mañana siguiente pues hacemos la integración y entonces empezó a contar. Y dice, pues este viaje, al contrario del de ayer, que fue muy bueno, pues en este, pues es que no pasó nada. Y le pregunto, ¿pero qué es lo que tú veías o dónde estabas? Pues es que yo veía que iban apareciendo cosas delante de mí y se iban disolviendo, se hacían arena y se disolvía, hasta que al final me quedé en la nada. No había nada más. Y claro, qué aburrimiento. Y le digo, vale, vuelve a recordar ese momento, esa nada. Cierra los ojos, se va ahí y le pregunto, ¿qué sientes? Y me dice, paz. O sea, te tiraste 4 horas de viaje en paz y no lograste identificar que estabas en paz. Ah, Era eso. bien. O sea que ese vacío que es la paz, que es lo que nos cuentan muchas tradiciones de dejar la mente en blanco, que la mente en blanco se queda sola si tú estás en paz, si descargas tus emociones, ¿bien? Porque si no la emoción le está diciendo al cerebro, hay algo importante, sigue pensando. Pero cuando la emoción se suelta del todo y te quedas en paz, ya no hay nada importante que pensar, luego la mente se calla, está tranquila. ¿Bien? No hay pregunta para el ChatGPT, no hay respuesta. ¿Vale? Y entonces, por un lado tenemos el problema de las emociones y el miedo a ese vacío, pero por otro lado tenemos el problema de que no nos han señalado que eso es lo que buscas. Eso es. No sea que estés ahí y todavía estés dando vueltas intentando encontrar algo más. Claro. Sí, un vacío pleno, ¿no? Un vacío que es donde hay que llegar, ¿no? Para quedarse. Eso es. Bueno, no sé si ¿Hay alguna pregunta? ¿Nos vamos a cenar? nos quedamos en el vacío un rato. No voy a hacer, pero una observación sí. Aquí todos sois hombres. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no hay mujeres? A mí me sale otra pregunta, que es ¿y qué pasa? Eso digo yo. ¿No? Aquí entramos de nuevo en el tema de ¿estamos diciéndole a la vida cómo tiene que suceder? ¿Estamos intentando controlar lo que tiene que pasar en la vida porque si pasan unas cosas es bueno y si pasan otras es malo? Es decir, pues se ha configurado este plantel porque un día pues yo propuse, oye, podríamos ir a probar el 21, ¿quién se apunta? Y coincidió que los que podíamos apuntarnos son los que estamos aquí. Dentro de la LUT, pues tenemos profesoras, pero en España creo que solo está Almudena. Y Almudena no le coincidía. Entonces, fijaros cómo estamos también decondicionados en el punto de esperar una realidad que encaje con lo que yo ya necesito, la lujuria. ¿No? Era por ahí, digo. Y eso en el fondo no nos deja o nos condiciona la experiencia. Ya tengo una perspectiva de lo que tiene que pasar y ya eso me queda de fondo y tengo una experiencia que podría pues experimentar de manera plena, pero ya no es igual porque falta algo. ¿Bien? De hecho, acaban de poner, estos hombres manejan la energía femenina.
Yo soy zurdo también, ¿eh? Bueno, pero en el público hay más mujeres. Sí, sí. Sobre, Yo estoy encantada. sobre el tema del sesgo de confirmación es importante porque hoy en día mucha gente que sigue información como la que nosotros suministramos y que toma partido. Es decir, a la que tú dices algo, pues automáticamente ya están ahí para escuchar un sesgo de confirmación, porque ellos ya se han hecho su propia teoría de lo que es el mundo alternativo, ¿no? Entonces hay muchísimo sesgo también de confirmación en el mundo alternativo, con lo cual estamos viendo que la trampa del ego continuamente es esta. Entonces, bueno, yo no hace mucho participé en un podcast de cierto éxito. En el podcast, cuando se da el tráiler, yo, pues de 4 horas cogen 1 minuto y a las 8, y el podcast se estrenaba 8 horas después. Pero la gente en ese minuto ya había decidido lo que yo pensaba. Y ya había aprovechado pues, para insultar, para decir que soy un dios, para decir que una cosa y la otra me trae completamente sin cuidado. Y hay también mucho sesgo de confirmación hoy en día, muchísimo. Y yo me hace mucha gracia cuando veo sesgo de confirmación continuo de yo escucho lo que tengo que escuchar, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una reflexión, hace ya mucho tiempo que salimos y dejamos de ver la televisión, tenemos que empezar a desprogramarnos también de las redes sociales, porque las redes sociales te pueden atrapar muchísimo en ese discurso del sesgo de confirmación y de la creación de sectas y grupos. Y a mí personalmente me han querido enfrentar con otros investigadores. Imaginaos hasta qué punto el sesgo de confirmación llega, ¿no? Yo jamás me enfrentaré con nadie y muchísimo menos pero me han querido por esto del sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que salirse de las redes sociales, bueno, lo mínimo imprescindible y no leer los comentarios de los vídeos. No leerlos, da igual. O sea, salvo que sea una cosa concreta, no los leas. Porque ahí la gente dice cada burrada que es para flipar. Claro, si no, no lo dirían. Y hay mucha inmadurez en el mundo. Es que me las miro y digo, anda. Bueno, vamos a preguntas. Eso es tan importante el vaciarse, ¿no? Claro, Ahí. claro. Y para mí tiene que ver mucho con la humildad, ¿no? Y en radiestesia, cuando tienes el mejor resultado, es cuando estás en humildad total, pero a la vez tienes una autoestima grande también, que no es ego. Entonces ese punto es difícil, porque cuando empiezas a tener un mínimo de chulería, fallas. Entonces, es importante aprender ese estado que es también de niño, ¿no? Que va con humilde, pero feliz y contento, pleno, ¿no? O sea, Se llama Ananda. En la tradición hindú se llama Ananda. Ese estado de amor, ¿no? plenitud, íntasis, es una felicidad, un gozo supremo. y a la vez mucha humildad, ¿no? Total. Sergio, adelante. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, pues agradeceros primero por este encuentro, por estas visiones que habéis aportado tan inspiradoras y a plural por... Ahora sí, ¿no? Y a plural por permitir el espacio. Y bueno, yo, no sé, quería aportar algo para ver qué visión tenéis, sobre todo que se ha hablado del éter, de este campo del éter, que, bueno, yo... la impresión que me da también me resuena mucho con ciertas concepciones de la India, de cuando se habla de esa masa de conciencia omnipenetrante, omniabarcante, que es Sat Chit Ananda, ¿no? Ahora que comentabas lo de que es una masa de conciencia de beatitud y de gozo que se describe, ¿no? Entonces yo tenía la inquietud a ver qué me podéis decir, porque claro, habláis de que esta masa, bueno, este campo de éter tiene, o sea, se contrae, se expande, forma una especie de vórtices electromagnéticos, ¿no? Y eso genera el mundo de la forma, el mundo de las formas, ¿no? Entonces, mi inquietud es si hay una inteligencia ordenadora o
varias inteligencias ordenadoras que trascienden este éter y que es esa información que lo ordena, o es ese mismo campo de éter el que se autoorganiza a sí mismo. Bueno, no sé, son inquietudes mías, por si... A ver Venga, Paco. qué visión tenéis de esto. Pues mira, ayer comentaba que podíamos ver el universo como un sistema complejo. Bien, entonces un sistema complejo está compuesto por todas sus partes y todas las partes son interdependientes. Luego, si hay una consciencia, esa consciencia es dependiente del sistema. Sus pensamientos también dependen de cómo está el sistema. Por tanto, hay como que redefinir qué sería una consciencia inteligente que guía. ¿Vale? Porque desde las propiedades de los sistemas complejos se puede ver que un sistema complejo se autoorganiza por la interacción, no porque haya algo que esté diciendo cómo tiene que ser esa forma final, sino que la interacción acaba definiendo la forma. ¿Vale? Desde ese punto se podría argumentar que pues entonces no hay una inteligencia que ordene, es el propio sistema el que llega a su propio orden. Pero cuando añades consciencia, la consciencia se da cuenta de cómo se va ordenando y también puede poner una intención para que se ordene de otra manera. Y ahí podrías decir que, bueno, eso puede ser como una mente que dirige. Y si añades la fractalidad, pues dices, vale, si nosotros somos los humanos y como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, nosotros somos consciencias que dirigimos. Interactuamos con este entorno, en este sistema y estamos dirigiendo. Pero lo estamos dirigiendo a través de los pensamientos que se generan acordes al estado de nuestro entorno. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? O directamente sales de esa dicotomía porque el sistema es uno solo. Entonces el sistema sí se autoorganiza a través de todas las propiedades emergentes, entre ellas la consciencia, que surgen de él. Entonces tú ves que la conciencia... Espera. Micro. Entonces tú entiendes que la conciencia suprema, por llamarlo así, surge de esa complejidad del sistema, porque, claro, esto choca un poco con las visiones de la India, Advaita, porque es al revés. O sea, es primero una suprema conciencia que se contrae sobre sí misma, genera modos de conciencia espaciotemporales, forma diferentes capas, una es Maya Shakti, luego Prakriti, que son esas densificaciones etéreas, pero es al revés. O sea, la visión metafísica va de una primera suprema conciencia y luego se densifica, se vuelve éter. Claro. Pero porque si no es la visión opuesta, ¿no? Pues es como un sistema en su complejidad que luego emana una conciencia, que es en el fondo eso es un materialismo espiritualizante, ¿no? Exacto, Bueno. exacto. Sí, sí. El problema de fondo es, vale, tú tienes el éter, el ser, el Tao. Eso es eterno. Luego la consciencia ha estado en el éter eternamente. ¿Qué surge de qué? Pues volvemos a lo mismo. Es parte del sistema. ¿Y qué pasa si es parte del sistema? Y aquí entramos en qué es lo que yo busco con mi cosmovisión. ¿Busco que haya alguien que me ordene, que haya alguien al volante que lo lleve hacia un buen puerto? Y entonces defino cómo tiene que ser ese alguien que me tiene que llevar a buen puerto, cuáles son sus características para yo encontrarme seguro. O simplemente me dejo llevar en el Tao y no sé ni definirlo, pero confío en él y las cosas van a donde tienen que ir. ¿Cuál es tu necesidad? La necesidad es la que va a determinar cuál es tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta que necesitas? ¿Vale? ¿Cuál es la verdad? Pues volvemos al tema de los infinitos. La metafísica es algo humano, para los humanos, que resuelve necesidades humanas. Porque, a mi entender, ¿vale? Humildemente,
estamos intentando traducir una espiritualidad que es inefable a las palabras que nosotros necesitamos para sentirnos confiados, poder tener esa fe. Hay gente que no necesita palabras para tener fe, pero los que tenemos más desarrollado el hemisferio izquierdo, mundo occidental, pues entonces necesitas 500.000 argumentos y que todo quede así como muy encajadito para creer. Claro, yo creo que si pensamos que hay un principio externo, inteligente y supremo, separado, hay un punto en el que, bueno, yo entonces ya no soy tan responsable y ya pues que se encargue, ¿no? Y no, pensando esas necesidades que hay ahí, a lo mejor hay una necesidad de no asumir cierta competencia que tenemos, ¿no? Yo creo que es verdad que el lenguaje aquí nos puede confundir mucho. No, yo no veo que haya algo separado de nosotros, sino que, bueno, participamos de esa inteligencia que nos genera, pero también nosotros la tenemos. Entonces, yo ahí no veo una dualidad, ¿no? A ver, yo como creo en conocer a Sergio, que ha hecho la pregunta, a lo que él ha preguntado yo le pondría una importante acotación, porque hay que tener en cuenta de que en esa cosmovisión que él ha dibujado en el hinduismo, sabemos que todo lo que es diferenciación es ilusión, que es lo que creo que ha faltado en tu explicación. Entonces, la idea que de algo limitado como es la suma de mentes indiferenciadas pueda alimentar una conciencia que es única, es ilusión sobre ilusión. ¿Por qué? Porque la idea de que puedan haber mentes individuales separadas ya es ilusión. Por lo tanto, sobre esa ilusión creas una segunda ilusión que es de abajo arriba, que es un poco la idea que tenía Teilhard de Chardin y que Borella y Smith destrozan completamente en un ensayo que yo te recomiendo mucho que leas, ¿no? Que es como Teilhard de Chardin se inventó esta idea de que la suma, pero además lo hizo aposta, lo hizo deliberadamente, de cómo la suma de algo individual puede retroalimentar una conciencia. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva que tú has dicho, Sergio, creo que faltaba decir, para que se entienda la premisa a la cual partimos, que la diferenciación es ilusión. Por lo tanto, y eso Chardin creo que lo sabía. Pero en todo caso, en este ensayo lo que te dicen es, y luego sobre la ilusión, te crean crear otra segunda ilusión, que es lo individual alimenta esa conciencia única. Lo individual puede alimentar lo colectivo, pero no puede alimentar la conciencia única, porque lo individual o lo separado es ilusión. Por lo tanto, esto es un juego. Así es como yo lo veo. Y es muy interesante el libro este que te he dicho porque es Revisionando la herejía de Teilhard de Chardin. Este libro que te digo que explica esto es un ensayo breve, es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí. Buenas tardes, buenas noches, casi. Gracias por organizar. Quería preguntar al hilo del que es el título, que es Volver a la tradición, con todo lo que se ha comentado, tanto haciendo referencias a místicos históricos, el paleolítico y demás, parece que hay un hilo conductor, no solamente en el mundo occidental, sino en el planeta en general, de conocimientos que siempre han estado ahí, pero que parece que aparecen y desaparecen teóricamente o los guardan minorías, no sabría cómo decirlo, incluso con la propia construcción de dólmenes megalíticos, o sea, su ubicación y demás no es nada al azar, ni la ubicación de las catedrales, ni sus dimensiones y demás. Entonces, mi pregunta estaría en el hilo de decir, ¿qué podemos hacer para que no volvamos a tener una especie de amnesia colectiva o de que no quede tanto en conocimientos excesivamente minoritarios y que no vuelva a pasar algo así tan generalizado, que perdamos esa conexión de lo que hemos sabido y parece que luego queda un gran olvido, ¿no? Y así podría enlazar con muchos temas más, pero sería muy, muy largo. Gracias. Bueno, a mí me ha venido un poquito como describen las tradiciones más antiguas que han quedado, que han llegado de tiempos más antiguos en el sánscrito y tal. Está toda esta
todo esto está descrito como parte de un ciclo natural, ¿no? Que es parte del ciclo natural de las cosas, esta degradación de la conciencia, ¿no? Va por una serie de ciclos hasta llegar al Kali Yuga y según la visión tradicional es como parte del juego divino, ¿no? De la conciencia, el divino juego de la conciencia, ¿no? Como la conciencia juega a limitarse para luego volverse a expandir, ¿no? Y lo bueno es que no se pierde nada. Es que se ha perdido el conocimiento. Bueno, en realidad, ¿no? Todo está registrado en el Porque esa en el vacío. conciencia que es infinita, ilimitada, todopoderosa, decide jugar, hacer lo más difícil que pueda hacer, que es autolimitarse. Porque si algo es infinito, ilimitado y tal, lo más difícil que pueda hacer es limitarse. Pero no se limita realmente, se limita como ilusión y como juego. De hecho, en el hinduismo se pone... Yo coincido con esa visión, coincido plenamente sí. con esa visión. Y además considero que dentro de la modernidad y dentro de Occidente se ha tratado de vender esa idea edulcorada a partir de estas ideas distorsionadas de Chardin, que en este caso de este ensayo deja entrever que el tipo lo hizo aposta. O sea, se estaba desinformando aposta. O sea, estaba metiendo pseudoespiritualidad aposta como una cizañeo, exacto, cizaña, porque siempre tienes que pensar de qué orden religiosa pertenecía la de Chardin. Cuando sepas cuál es, ya sabes inmediatamente que no está ahí para tu bien ni de coño. Porque siempre están jodiendo la vida a esta gente. Pero bueno, es una ilusión como todo, ¿no? A propósito de ese juego divino de Maya, ¿no? La ilusión que se esconde a sí misma y luego se descubre. Pues son los niños. Se reconoce. Los niños juegan a esconderse. Saben que los estás viendo, pero ellos hacen como que no y se sorprenden. Los niños, cuando están en la orilla de la playa, construyen un castillo de arena o 7, y luego ¿qué hacen? Lo tiran, ¿para qué? Para hacer otro nuevo. O sea, fijaros ese misterio con mayúsculas del niño. En cualquier lugar del planeta hace lo mismo. Juega a esconderse y a encontrarse. Entonces ellos encierran de una manera muy primitiva, esencial y pura la enseñanza de este juego de la conciencia, ¿no? De creación y destrucción, ¿no? Destruyo para luego volver a crear. Eso parece un destino que es así. Y bueno, en ese juego pues nosotros tratamos de divulgar y tal para que pues le llegue a mucha gente, pero a la vez sabes que eso antes o después desaparecerá, ¿no? Y se recreará. Y a mí me gustaría rescatar lo que comentó antes John de los simbolismos. En el simbolismo está codificada la información, el conocimiento que tú necesitas. Entonces, lo único que además hay que añadir es el estado de conciencia que te permite acceder a la información del simbolismo. Luego, siempre estás rodeada de la información que necesitas. El tema es cómo la buscas. Si la buscas a través de la razón o la buscas a través de tu percepción interior. Bien. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Es la conciencia. Se ha dicho, venga, me voy a olvidar de quién soy y del conocimiento que tengo para poder jugar en un juego que pues me lleva a tener unas experiencias que de otro modo no tendré. Y para que todo esto tenga gracia. Ahí está. Porque si no hay salseo, pues esto no... Nos aburrimos. Y ahora le toca a John... Bueno, aquí hay una pregunta para John. Bueno, no sé... Sí, porque es hablando de esto de las edades. ¿Que acaben ellos? Sí. Vale. Pues, Bueno, sí, esto de las 4 edades, oro, plata, bronce, está es verdad que está muy vinculado a este formato, de esta forma de expresarlo, a la tradición occidental, a la hindú y también a la occidental. Que está en todas partes. Pero realmente este ciclo de 4 lo encuentras en todas partes, ¿no? En todos los ciclos lo encuentras en los aborígenes australianos, en los Lakota, todos son ciclos de 4 estaciones, 4 direcciones, 4 edades. Es un esquema bastante universal.
y es fractal, ¿no? Que se puede aplicar a la historia de la humanidad, a la vida de un ser humano, a un día desde que te levantas hasta que te acuestas, a un año. Es una pregunta, una sensación que tengo a veces, que me viene que a veces tratamos de conocer lo incognoscible por no aceptar el misterio. Y a lo mejor no vamos a saberlo nunca, de si es la conciencia primero, esto luego. Y no sé si es una rendición por la hora ya o qué, pero me da a veces de que le damos muchas vueltas a algo que jamás sabremos. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta mucho que hayas dicho eso al final. Le damos muchas vueltas a algo. Teorizar. Exacto. Pero no lo vamos a saber nunca. No. No aquí, no en este plano. No hay que pelearse por eso. Por eso, exacto. Me ha gustado mucho que hagas esa reflexión al final. Si te lo tomas como un juego para acercarte, porque te gusta, te da placer, hazlo. Pero si vas a quedar a las puertas, claro, pero si eso es un ejercicio para, no sé, es como el que sale a correr porque le gusta, porque se siente bien, porque hace salud y tal, pero no piensa en ganar una carrera, ni nada, ni competir, ni todo esto. Lo hace porque le gusta. Y está. Pues si te lo tomas así, es bueno. Si no, te vas a dedicar a insultar en YouTube cuando alguien piense en eso. A ver, déjame que el misterio... Hostia, perdónate, que... Vale, ya bastante tiempo sin hablar. Mira que era un buen punto final, ¿eh? Podemos cerrar ya con esta intervención, ¿no? No, que hay otra pregunta. Ah, hay otra. No, hay No, ya está cerrado. Ya no hay. Sí, y a ver, el tema del misterio, una vez mi hijo me hizo una pregunta, bueno, en concreto, mi hijo tenía 7, 8 años y aquello que se fue a la cama, papá, acompáñame a la cama. Vale, le acompañé a la cama, me tumbo con él, lo típico. Bueno, era más pequeñito, le cuento un cuento. Entonces yo noté que mi hijo estaba inquieto y le pregunto, ¿qué te pasa? Dice, papá, cuando te mueres, ¿qué pasa? Y digo, hostia, tío, te puedo dar aproximaciones, pero no te puedo contar. Entonces mi padre me dice, ¿por qué? Porque mi hijo me pregunta, pero no lo sabes. Y dice, hostia, y yo le digo, mira, es que estamos hablando de un misterio. Y mi hijo me dice, entonces no tienes ni idea. Digo, no. Es que cuando tú tienes un conocimiento y no lo transmites porque no te da la gana o porque alguien te ha dicho que no lo transmitas, ese conocimiento que tú tienes que no transmites porque no te da la gana o alguien te ha dicho que no lo transmitas, eso es un secreto. Cuando aunque tú quieras no lo puedes transmitir, porque no hay palabras, porque es inefable, eso se le llama misterio. Porque no has tenido esa experiencia. No, porque es algo que es intransferible. O sea, entonces mi hijo me dice, papá, no hay nada que sea así. Le digo, ¿a qué sabe una pera? Tú imagínate que conoces a un niño que nunca ha probado una pera y te pregunta a qué sabe una pera. El sabor de una pera es un misterio. Solo hay una forma de conocer el sabor de una pera, que es coger la pera, mordisco, y entonces cuando tú conozcas el sabor de la pera, reconocerás por qué los demás explicaban que el sabor de una pera era ese o era aquel. Pero tú no lo sabrás mientras no lo hagas. Entonces, cuando se habla del misterio, no se está hablando de algo que tú no puedas conocer. Se está hablando de algo que o lo pruebas o no tienes ni idea. Porque es inefable y cualquier cosa que alguien te cuente siempre se quedará en una aproximación. En el mejor de los casos. Si no te enreda y acabas a por uvas porque no entendiste lo que te querían explicar. ¿Vale? Bueno, ya está. Muy bien. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos porque siento una energía muy bonita. Muchas gracias, sí, está muy bien. Igualmente. Muchas sintonías. Moltes gràcies. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Del plana. Yo creo que ya súper. Sí. Oye, pues lo dejamos aquí. Mañana a las 10, caña.